Muy buenos días a todas las que se conectan de forma sincrónica y a todos también los que se van a conectar después para revisar la clase. Vamos a dar inicio a nuestra clase de inclusión social hoy, miércoles 22 de septiembre. Hoy vamos a hablar sobre los aportes de la ciencia. Me estoy buscando el compartir. Entonces, los aportes de las ciencias de la ocupación a la inclusión social. Algunas características a nivel nacional e internacional. Cuando hablamos de ocupación, estamos en tercer año, tenemos algunas ideas ya o hemos escuchado algunas definiciones. ¿Qué definiciones conocen ustedes de ocupación? Los leo, los escucho. ¿Qué pregunto, profe? ¿Qué definición conocen de ocupación? Yo por lo menos me acuerdo que habían varias y muy extensas, pero con el profe Julián Zamacá, como que a mí se me quedó como la más simple, que es como todo aquello que uno experiencia en su día a día, no solamente en lo que uno se ocupa, sino hasta cuando está descansando. Y incluso, por ejemplo, estar acostado mirando Instagram ya es como una experiencia vital que podría ser una ocupación, así como muy coloquialmente. Bien, gracias Bárbara. ¿Alguien más? Ocupación. Que es una actividad con sentido y propósito, que tienen sentido. Sí, esa es una, bueno, junto con los decía Bárbara, que tenemos de Romina y Paula, es como la principal definición que aprendemos, que la ocupación es una actividad con sentido. ¿Sí? Que tienen sentido y que pueden variar, que son significativas porque están determinadas por la cultura. Entonces, ahí aparecen también dos palabras que son significativas y que tienen sentido. ¿Ya? Vamos a mirar la primera. El que tiene sentido se refiere a que quienes la realizan ponen en juego lo que es significante para ellos. ¿Mm? Y también construyen nuevas perspectivas desde su acción y desde lo que podrían realizar para poder desarrollarse. ¿Mm? Y también, lo segundo que mencionan, la relevancia de que estas ocupaciones se realizan en distintas temporalidades y territorios simultáneos. Es decir, se realizan de forma distinta, pero a lo largo del mundo. Y hay distintas modificaciones también dependiendo de justamente la cultura, la temporalidad, el tiempo. Hacer una ocupación hoy en un ejemplo, ir a clases hoy, septiembre de 2021, de forma virtual, no es lo mismo que ir a clases o ser estudiante en 2018. ¿Ya? Entonces, ahí hay algo de esta ocupación, esta actividad con sentido, que se realiza distinto a través de las temporalidades y los territorios. ¿Ya? Y acá arriba tenemos como título las relaciones de sentido y relaciones de fuerza. ¿Ya? Como estos dos tipos de relaciones van
acercándonos a un proceso sociocultural de entender la ocupación y la ciencia de la ocupación. Primero, hacer la diferencia entre sentido y significado. La importancia de diferenciarlos. El sentido tiene tres aspectos centrales que se analizan desde distintos autores, ¿ya? Es un horizonte de posibilidades hacia el cual se dirigen los sujetos. También el conjunto de elementos relevantes desde donde este sujeto habla. Y, como plantea Bourdieu, la tendencia de los acontecimientos. En cambio, el significado se refiere a la definición de un término. Es el acuerdo establecido en la lengua por una comunidad de hablantes. En tal acuerdo se atribuyen unas características y propiedades a un conjunto de sonidos, de gestos, de trazos, de dibujos. Estos pueden ser las letras, los dibujos, algunas palabras. ¿Sí? El significado y el sentido. El sentido tiene que ver con la vida de las personas, de los sujetos, de las comunidades, lo que es relevante para ellos y desde dónde ellos se expresan. ¿Desde qué lugar? Este es el desde dónde. Y el significado, a la definición de un término que vamos a entender por término, como cuando definimos recién ocupación. Siempre los significados como los sentidos van a ser escenarios complejos, ¿ya? Van a estar cruzados por estas relaciones de fuerza. Ambos pueden ser el medio de las hegemonías sociales o las luchas ideológicas. La hegemonía social es cuando el sistema dominante ejerce una o determina el tipo de cultura y de prácticas que van a ocurrir en ese espacio cultural. Entonces, un ejemplo de cómo los sentidos se constituyen en escenarios complejos es en el siglo XX ser mujer. ¿Ya? Ahí se produjo una profunda transformación del significado, de la significación y el sentido. ¿Pueden pensar en algunos elementos de esta transformación? ¿Qué significaba antes ser mujer? ¿Y cómo fue cambiando el ser mujer? Yo creo, profe, que lo principal es como el tema del trabajo, como que antes el sistema patriarcal como que te hacía que las mujeres tengan ocupaciones más del hogar, casa o cuidados no remunerados. Y ahora más en la actualidad no hay criterio para eso. E incluso se están creando leyes de protección más para la mujer y oportunidades así, más especiales. Sí, muy bien. Entonces tenemos un punto que tiene que ver con la transformación económica y el ingreso de las mujeres a la fuerza laboral. Bien. ¿Qué más? Voy a mirar el chat que veo alguno. El que se limitaban a ser dueñas de casa y madre. No tenían acceso a la educación y a los trabajos fuera de la casa. También. ¿Qué más? El derecho al voto, por ejemplo, también fue una de las primeras transformaciones en el siglo XX. Pasamos, claro, de un ser mujer, que significaba ser un objeto y una posesión masculina, que tenía que conquistarse, era como el territorio, era como un objeto, algo que uno puede obtener.
Ujú. Pero que piensan más antiguo, o sea, cuando, no sé, existían mujeres que eran cambiadas por tierra y animales para casarse, porque era el mejor acuerdo posible. Pasaban del padre al marido, justamente, y eran una posesión primero del padre y después a este marido al cual se le entregaba a cambio de cosas, ¿sí? O acuerdos, o un mejor futuro, ¿ya? A, a esta transformación donde fuimos obteniendo cierta autonomía. ¿Sí? Entonces, esta transformación de lo femenino, el ser mujer, del derecho a voto, el derecho a opinión, a la transformación económica, y a lo simbólico también, a esto de cómo me he visto, de cómo me puedo posicionar, de qué es lo que puedo hacer, elegir, eh, exhibir, tapar, pensando también en el cuerpo, a propósito de esto que estuvo hace poco de la invasión, que cuando retrocedieron mucho y las mujeres tuvieron que volver a ocupar su tapado completo, ¿ya? Como que todo eso de alguna forma se vio transformado y el ser mujer, pensándolo en la palabra y en el sentido, cambia, ¿ya? Cambia también esta idea y esta transformación de la jerarquía y de la exclusión sexista que había. ¿Mm? ¿Se les ocurren otros ejemplos que ustedes digan, ya hace 100 años la palabra, el concepto era muy distinto a lo que es ahora, a lo que si yo pienso, imagino de esa persona? Sí, uno podría pensar justamente en la vestimenta. Podría pensar en que había también vestimenta, por ejemplo, de hombre, de mujer. En, podría pensar, claro, en el sentido que le damos a la ropa, como el uso, claro, para que, La orientación sexual y la identidad de género igual. claro, esos son conceptos súper nuevos, justamente. Sí, Orientación sexual, identidad de género todavía es una complejidad para la gente, así como todavía está muy en discusión. Sí, perfecto. Claro, el sentido de eso ha sido muy distinto, cómo lo han ido cogiendo, por ejemplo, los distintos espacios, y que también pasa con eso, por eso es el sentido de lucha también, a propósito de lo hegemónico, cómo es respetado o es incluido en los distintos espacios laborales, educativos, de participación social. Mira acá nos aportan un poco más sobre, claro, qué otras cosas influían sobre el ser mujer, justamente, la ropa. Claro, cómo usabas una ropa que era tan poco funcional porque las mujeres eran una decoración. Entonces tenían que vestir como una decoración linda, pero a nadie le importaba, la verdad es que se estaban apretando las costillas o no te podías mover con 20 kilos de vestido. ¿Mm? Em, claro, el tema de la maternidad también, el ser mujer seguía siendo esta relación de un objeto que solo se completaba cuando era capaz de dar vida a otros. Los abusos también, mujer considerada como un objeto que podía ser tomado y usado porque no era necesario su consentimiento. Ujú. El consentimiento, también algo que ha ido cambiando y apareciendo mucho más fuerte en los distintos ámbitos y que todavía se discute incluso a propósito de que hace muy poco fue bullado un caso en España, me parece, donde porque el hombre se había sacado el preservativo sin consentimiento, fue juzgado. Y claro, es tremendo avance y es raro pensar que recién en el 2021 estamos considerando eso un abuso. Entonces, claro, ha ido cambiando, pero todavía aún nos sorprendemos con cosas que nos aparecen parte de lo hegemónico
y que comprendemos como lo cultural, que es lo que domina. ¿Mm? ¿Ya? Entonces encontramos hartos ejemplos donde los sentidos se constituyen en escenarios complejos cruzados por escenarios de fuerza. ¿Mm? Y ambos lo que van a ser vehículos y de las hegemonías sociales o de las luchas ideológicas. Ahora dice, el estatus socioeconómico igual marcaba mucha diferencia entre lo que se esperaba de las mujeres. Sí, sí, también sigue apareciendo, pero claro, me pasa que ahí también la diferencia sigue siendo la de un objeto, no sé si cambia. Claro, hay más expectativas, pero sigue como siendo de un objeto que hay que mostrar o poseer. ¿Mm? Ya, vamos a pasar a reconocer un poco más adelante. Han Johnson es un autor que en el 2008 él dice, ok, esta complejidad del sentido en el uso del lenguaje especializado en la ocupación, ¿ya? Él ya lo va poniendo en terapia, en ciencia de la ocupación. Él dice que todo lenguaje se vincula con el poder, pues transmite un modo de ver y puede decirse genera una cierta ubicación de quien habla en el terreno social. ¿Mm? ¿Ya? Entonces él dice, el lenguaje de la ciencia ocupacional construye una conceptualización de la realidad, que a su vez es una relación de poder. Por lo tanto, nos ubica como una tarea necesaria la deconstrucción de ese lenguaje, de modo que se evidencien las relaciones de poder que subyacen a dicho lenguaje. ¿Qué lenguaje es como propio de la ocupación? ¿Cómo se divide la ocupación? ¿Lo han visto? Podría ser en actividades, tareas y rutina, Ya, ahí hay una forma, bien. ¿Qué más conocemos? Si hablamos de las áreas de desempeño. como desempeño motor, así como de la OTA, me acuerdo que había funciones de estructuras corporales, cognitivas, ABD instrumentales. Actividad de la vida diaria básica, actividades de la vida Sí. instrumentales, bien. ¿Cuáles más habían ahí? Estaban las actividades de la vida diaria básica, actividades de la vida diaria instrumentales, trabajo, educación, ocio y tiempo libre, descanso y sueño. Ya esas son como las categorías. Y las otras que mencionaron también, las motoras, de rutinas, de roles. Ya, lo que dice Johnson es que estas categorías no permiten una adecuada clasificación de las ocupaciones humanas, porque no recogen el sentido de las ocupaciones para las personas. ¿Mm? Porque yo podría tomar el trabajo, ¿ya? Pero no considero si el trabajo es aburrido para uno o para otro. Eh, no considero si el trabajo repercute en la salud de las personas. No considera el trabajo que explota a otros, que efectivamente les quita su posibilidad de decidir sobre algunos procesos. El trabajo que quita autonomía a las personas, el trabajo que daña la salud, eh, el trabajo que no es lo que le da sentido a mi vida. ¿Ya? Entonces, como las frases, como el trabajo dignifica. Yo no puedo devolverse un poco y decir, no, o más como pregunta, ¿el trabajo dignifica? Depende del trabajo, depende de la persona, depende del contexto. ¿Ya? Entonces, claro, él dice, desde esta perspectiva, donde los terapeutas ocupamos estas palabras, no está considerado el sentido de las ocupaciones para las personas.
hemos hablado de dos conceptos que se van a repetir a lo largo de la asignatura, que tiene que ver con inclusión social también, que es el de las hegemonías sociales y también de las formas de dominación en las que no se requiere el uso de la fuerza. ¿Ya? Esta es una dominación social. Y es como unos grupos sociales mantienen sus privilegios, captan para sí una gran proporción de la productividad social, con cierto consentimiento de aquellos que no reciben los beneficios de la actividad social a los que tendrían derecho. ¿Ya? Y la hegemonía cuando los grupos subalternos entran en relaciones de complicidad, interpelación y de resistencia con los grupos hegemónicos. ¿Ya? Entonces, el adecuado análisis de las relaciones de sentido va a ser indisociable de las relaciones de fuerza. Perdón, voy a estornudar. Ya llegó la primavera para mí. Entonces, dominación social. ¿Cómo? Unos grupos sociales mantienen sus privilegios, es decir, captan para sí una gran proporción de la productividad social, con cierto consentimiento de aquellos que no reciben los beneficios de la actividad social a los que tendrían derecho. ¿Recuerdan qué empezó a pasar en octubre con el estallido? ¿Qué era lo que más criticaba a la gente? ¿Bárbara? Es que igual había de todo un poco en ese tiempo, todos diferentes colectivos pidiendo distintas cosas, por terapia ocupacional que esté en FONASA, mejorar salud mental, dignidad, dice la Paula en el chat, pedían dignidad, distintas cosas, Sí, la FP. AFP. Pero tenían un fondo que tenía que ver con lo digno, con poder vivir una Sí, vida. ¿Romina? era como poder acceder como a los servicios básicos de forma digna y como sin alguna separación social. Claro, que no hubiera tanta diferencia entre lo que tienen unos pocos y tiene la mayoría del pueblo. Se habló también del 1% más rico, de quienes tenían la riqueza, de cuánto eran los sueldos mínimos, de cómo algunas personas podían acceder a una salud de calidad y otras se morían esperando una lista de espera. Cómo algunos podían acceder a una educación de calidad y otros no tenían ni siquiera las condiciones básicas para estar en un espacio, menos de educación. ¿Ya? Entonces, claro, ahí tenía que ver con justamente con esta lucha contra la dominación social, ¿ya? Porque por años se sigue manteniendo, los grupos sociales mantienen sus privilegios de tener una educación privada, tener un sistema de educación, salud, a propósito de la AFP, de tener una seguridad social distinta, mm, espacios verdes distintos, condiciones de vida, de habitabilidad distintas, ¿ya? ¿Cómo consiguen todo eso? Con el trabajo del 99% que no tiene las condiciones mínimas para vivir. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la dominación social. Entonces, la ocupación, entendida como lo que realiza, que ayuda a parte del ser humano, contribuye a la construcción de sentido para las personas. ¿Sí?
pero es también una relación de fuerza. ¿Mm? Por lo tanto, se considera necesario asumir en la definición de lo ocupacional ambos tipos de relación y plantearse las consecuencias teóricas y prácticas de dicha postura. Y aquí aparece un concepto que es el de justicia ocupacional. ¿Ya? Entonces, los autores que plantean que existe y qué es lo que se tiene que relevar de la terapia ocupacional, la justicia ocupacional, se sitúan en un cruce de relaciones de fuerza y de sentido. Profe, disculpe que la interrumpa, pero si está compartiendo algo no se ve. Pensé que era yo, pero en el chat igual dijo una compañera. Ah, ya, no, espérenme. No lo estaba compartiendo, pero que tampoco tiene tanto texto. Ah, ya. Ah, bueno. Sí, les estaba contando esta parte. Ahí vamos a ir con dos preguntas más que se las voy a mostrar, se las voy a proyectar. ¿Ya? Entonces, aquellos autores que abogan por la justicia ocupacional van a estar en este cruce, en esta cruce de relaciones de fuerza y de sentido. Y para esto nosotros tenemos que ampliar lo que entendemos de los distintos campos de ocupación, ¿ya? Y también de lo individual a que podemos plantear el trabajo con grupos, poblaciones o individuos. ¿Mm? Aquí llegamos a una pregunta, el cómo aproximarnos. Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos para aproximarnos a la ocupación como un proceso sociocultural? ¿Ya? Y para esto, al menos, tendríamos que pensar en dos cosas. Uno, cómo se configuran y cuáles son las lógicas que acontecen en la producción de las relaciones de sentido. Y por otro, cómo se configuran, cuáles son las dinámicas y cuáles son las diferentes expresiones de las relaciones de fuerza que se construyen en la experiencia ocupacional. Esta segunda pregunta surge cuando reconocemos que en ciertos contextos y momentos históricos las relaciones de sentido se convierten en hegemónicas, es decir, que es lo que el grupo de poder establece. Por lo tanto, controlan la producción, la circulación y la receptación de los significados sociales. Entonces, desde una perspectiva política de la terapia ocupacional, desde la ciencia ocupacional, tendríamos que también pensar en cómo el sentido va a analizar las fuerzas, cómo el sentido va a estar vinculado, cómo la experiencia ocupacional y con un otro em, mm, es posible que configure estas relaciones de sentido de fuerza. ¿Ya? Cómo la terapia ocupacional influye en estas relaciones de sentido y experiencias, em, no, desde la experiencia ocupacional, justamente. ¿Ya? Entonces, ciencia ocupacional. ¿Qué tipo de conocimiento, qué cuerpo de conocimiento nos interesa producir? Vamos a apostar por conocimientos de científicos ocupacionales, de terapeutas ocupacionales, que lo que hacemos es la reproducción de dicha hegemonía, o vamos a avanzar hacia la ruptura de las mismas estructuras. ¿Mm? ¿Qué pensamos como terapeutas ocupacionales?
Si el trabajo dignifica, vamos a intentar que todas las personas vuelvan a los contextos laborales donde estaban. Pero si pensamos en empresas donde el trabajo es fragmentado, es lejos, no tiene un reconocimiento, les hace mal para la salud, es repetitivo, las personas no logran un sentido de su vida en ese trabajo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos rehabilitando, apoyando la inclusión social o estamos solo reproduciendo el sistema? Reproduciendo el sistema nomás, profe. Hoy día una persona me comentó de otra persona que tiene Asperger y le estaban haciendo terapia ocupacional así tipo grupal y actividades de jardinería y no le gustaban esas cosas y si no le gustaban no iban, ¿no? Entonces igual le cuento que si no le gustaba y se lo hacían hacer igual y por lo cual prefería no ir, no tiene mucho sentido la terapia ocupacional que le estaban haciendo o no sé, eso fue lo que se me vino a la mente. Claro, y también el por qué era TEA, trastorno espectro autista, ¿me dijiste? Era Asperger su diagnóstico antiguo, pero ahora entiendo que están como parte de la gama. Sí, están todos en TEA. Eh, claro, y también ahí tiene que ver con el concepto de persona, no sé cuántos años tiene, pero si es un adulto, Sí, tendría como unos 30 o algo así, menos. ya, claro, y también me aparece en esta idea mm, de persona que no puede ser parte del sistema laboral, por ejemplo. Entonces lo ponemos a hacer Claro, algo que es como que podría ser bonito, como que la jardinería podría ser algo bonito y productivo, pero que no afecte el sistema laboral, ¿ya? Porque entendemos que es como una pieza que está fallada, está fallida, entonces no la vamos a poder poner en otro lugar, po. Entonces esta es la única opción. ¿Mm? Así. sí, Ahora el tema ahí fue que no trabajó significado a través de quizás la jardinería que estaba haciendo, porque en terapia hortícola también, como que sí hay evidencia de que han podido lograr cambios en las personas en salud mental, pero si la persona que está haciendo jardinería los manda a arreglar las plantas así como tal, no creo que le proponga mucho significado o le sienta que mejoran sus habilidades gracias a eso ni nada. sí, que le dé sentido, que es lo que hemos estado revisando. Sí. Sí. También acá nos plantea Paula, reproduciendo el sistema. Claro, cuando apuntamos solo a hacer algo porque es lo que hay que hacer, pero incluso la jardinería, si lo pensamos así, que para él no era significativo, no tenía ni un sentido de su vida, no lo conectaba con nada, estoy solo repitiendo una actividad, porque la gente tiene que estar ocupada y ser productiva. ¿Mm? Entonces, claro, ¿qué tipo de reproducción al final hacemos desde la terapia ocupacional de los mismos sistemas hegemónicos de la cultura o si intentamos la ruptura de esta? ¿Mm? Ahí aparece, por ejemplo, estos colectivos que trabajan con, hay uno que se llama como la voz de los locos y que es a que son las personas con discapacidad psiquiátrica las que pueden opinar, las que pueden ver sobre son posturas más radicales también, que pueden decidir sobre la toma de su medicamento, que pueden opinar sobre su propio estado de salud, sobre el tipo de intervenciones que son las más adecuadas para ello. La normalización, por ejemplo, o la no naturalización de las prótesis para poder subsanar algo, mejorar algo, que es una persona, pero que se ve como un objeto que hay que parchar para poder ponerlo también en el sistema productivo como parte de este engranaje de producción. ¿Mm? Entonces, esa es como una gran pregunta para los terapeutas ocupacionales. Vamos a ir terminando ya con estas.
Entonces, para avanzar con la comprensión de las relaciones de sentido, Wilcock en 2016 definió esto. ¿Y qué planteaba en la definición? El cómo, el por qué se usa el tiempo, la capacidad de dar sentido al quehacer individual y colectivo, así como de anticipar resultados y prever alternativas. Cómo se constituye una dinámica que no se reduce a individualidades aisladas o a estructuras sociales desarticuladas del quehacer individual, sino que se constituye como un punto de partida para el análisis de las ocupaciones. Y Kuchin, en 2008, discute esta perspectiva de ser, hacer y llegar a ser, que desarrolló Wilcock en 1998. Y de acuerdo con estos autores, dicha perspectiva carece de una teoría de la acción que le permita superar una postura esencialista del ser. ¿Ya? La mayoría de las teorías críticas incluyen esta teoría de la acción, es decir, cómo transformamos la realidad de las personas y las consideramos para que nos permitan esto de que no es solo un individuo que suceda. ¿Ya? Entonces, ¿qué planteaba Wilcock? Decía que el ser es lo verdadero del humano, su naturaleza, su esencia, lo que lo hace diferente de otros. ¿Ya? Esta era su postura esencialista. Decía que las ocupaciones están basadas en las necesidades biológicas de las personas y son fundamentales para mantener o restablecer la salud. Y también planteaba que aquellas que se derivan de necesidades socioculturales tienden a generar más problemas, ¿ya? Porque eso iba a producir una contradicción entre el ser y el hacer. Porque esta no comprensión de que los humanos teníamos que hacer cosas desde lo biológico, lo natural, podía derivar en el desarrollo de actividades que respondieran a condiciones socioculturales y que iban a deteriorar la salud. Y entonces lo que hace Kurt es como él, en 2008, dice, ok, reconozco el esfuerzo, así como que ha intentado definir la ocupación un poco más allá del trabajo, el ocio, la actividad de la vida diaria. Pero lo que falta es el sentido que ofrece la ocupación al sujeto. Cómo el modo a través del cual dicho sujeto se articula a estas relaciones de fuerza a través de su acción. ¿Ya? Cómo la realización del humano en el individuo es al tiempo de construcción de un sentido, lo que va a determinar un sentido y un deseo propio y singular. Sí, esto es lo que amplía Kuchin. Llegar a ser como realización del humano en el individuo es al mismo tiempo la construcción de sentido, lo que podemos definir como un deseo propio singular. Y si lo ampliamos, lo podemos vincular también con lo que había definido Maturana como plano emocional, donde perfilaría una perspectiva que permitiría avanzar en la articulación de condiciones para la construcción de acuerdos interculturales equitativos. ¿Bien? Y esa es como una primera parte del sentido de las ocupaciones. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Por mi parte no, profe. Gracias, Bárbara. Hemos ido avanzando lento en esta asignatura porque creo que igual son contenidos como densos, nuevos puede ser, que la idea no es aprendernos como solo las palabras bonitas y floreadas, sino que realmente ir entendiendo cuándo los ocupo, cuándo las puedo aplicar, la relación que tienen. Así que vamos a continuar el próximo miércoles con, déjenme mirar el título, subjetividad como proceso social.
claves para la ocupación humana y la justicia ocupacional. Que sigan leyendo los textos que les subí porque de ahí vamos a ir conversando. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.